Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a su ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ministerio Visión Profética Internacional presenta el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Un espacio donde juntos a través de la palabra de Dios aprenderemos sobre los acontecimientos de este último tiempo. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bienvenidos. Anhelamos que el Señor Dios esté bendiciendo su vida y a su familia, a la iglesia donde usted asiste. Nuestra oración es que usted crezca en la fe y en la palabra de Dios, que ciertamente será lo que los mantenga de pie ante situaciones tan difíciles, tan adversas que estamos viendo en el mundo entero. Bienvenidos entonces a un programa más de Apocalipsis. En estos programas hemos caminado en el capítulo número 1 y el día de hoy continuamos aquí porque hay tantas cosas que decir. Hemos dejado algunas que se explican por sí mismas, algunos versículos, y hoy vamos a leer en el capítulo número 1 de Apocalipsis, verso número 9. Mientras usted busca en su Biblia, ahí en su casa donde está, le invito a que siempre tenga una Biblia en sus manos. Cuando usted está en un programa, viendo un programa de televisión, está escuchando un programa en la radio, cuando está en su congregación, es bueno, es muy bueno que usted siempre tenga el libro sagrado, el libro santo, la palabra bendita de Dios. Y en esta ocasión, en el verso número 9, entonces vamos a leer para darle continuidad al tema, a la lectura, porque no es otra cosa más que la lectura del libro del Apocalipsis. Por cierto, agradecemos infinitamente a los hermanos que nos están haciendo llegar su comunicación a través del teléfono y de verdad para nosotros es de mucho gozo. A veces nos dicen, perdonen que llame tan temprano, me acaba de llamar una hermana hace 3 días atrás a las 6 de la mañana y me dijo, perdone, voy para Guatemala y quería llamarlo para decirle que una bendición muy grande el haber escuchado el programa. Me preguntó cómo me llamaba, de dónde éramos, etcétera. Gracias, hermana, de todo nuestro corazón le damos gracias de verdad. Perdone, únicamente se me quedó su apellido, que es Morales. Así que, hermanita, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Usted puede hacerlo al 4714-7337, que es el número que usted ve en su pantalla, y ahí vamos a estar esperando su comunicación. Para nosotros es muy importante. Y para este medio de comunicación, para ver cómo usted nos está viendo del otro lado de la pantalla. Dice entonces yo, Juan, capítulo 1, Apocalipsis, verso número 9. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahí hace una coma y luego dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Quiero que en este momento usted, por favor, note cuando el apóstol Juan, él es el discípulo amado, el que estuvo con el Señor, el que permaneció ahí junto a la cruz, cuando el Señor daba su vida por nosotros, dice que se considera, se hace vuestro hermano. Yo, Juan, vuestro hermano. Juan ciertamente aprendió la mansedumbre y la humildad
que el Señor determinó. Él, estando con ellos, les dijo, en verdad, aprendan de mí, les decía, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Juan aprendió exactamente aquellas palabras, pero también el sentido que el Señor había dado. Y entonces él viene y obviamente lo que hace es decir Juan, vuestro hermano. Él hubiera podido poner discípulo del Señor, apóstol de Jesucristo. No, él dijo, yo Juan, vuestro hermano. Y hace también énfasis en lo siguiente, y copartícipe con ustedes en la tribulación. Y para esto, pues no, en realidad no requiere mayor profundidad de estudio, porque lo que sucedía en la iglesia del principio, y todos lo sabemos en el libro de los Hechos, la persecución terrible que había allí, primero por Saulo de Tarso y después por los que siguieron al convertirse Saulo en Pablo cuando el Señor lo encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero aquí está Juan y lo que él está aseverando es, yo también soy participante de lo que ustedes están pasando. Ustedes están pasando una tribulación tan difícil, yo también, dice Juan. Razón por la cual está en la isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El Señor les había dicho, es necesario que ustedes sepan, ¿se acuerda cuando se lo dijo a Saulo? Necesario es que sepa, Saulo, después Pablo, lo que necesario le es padecer por causa de mi nombre. Juan está padeciendo persecución también con los demás discípulos, con los apóstoles del Señor. Pero también la iglesia naciente de aquel entonces. La situación es grave, es muy delicada. Tan es así que la iglesia de Tesalónica creía que el Señor estaba a la vuelta de la esquina. Decían ellos, ya nos vamos, pero tenemos una dificultad, decía la iglesia de Tesalónica. Iglesia cristiana de Tesalónica o Tesalonicenses 1 y 2, usted lo va a encontrar. Y entonces el apóstol Pablo les decía, en verdad, no, todavía no. Es necesario que esperemos, porque hay una situación ahí que tenemos que ir viendo, que cada tiempo es indispensable que se vaya cumpliendo. Entonces, por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesús, era que este Juan estaba padeciendo, igual que los otros discípulos del Señor, de una persecución tan terrible. Insisto, la iglesia de Tesalónica, ellos por la tribulación que estaban atravesando, ellos pensaban que en realidad el Señor Jesús cuando habló que se iba a pasar una tribulación tan grande y luego explicó y dijo, miren, es una gran tribulación. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del mensaje que dio el discurso, le llaman algunos, de el Monte de los Olivos? Allí el Señor habla de una tribulación muy fuerte y después habla de una gran tribulación que ellos iban a padecer. Una persecución tan terrible, tan grande. Ellos recordaron, por supuesto, y pensaron, eso es lo que el Señor dijo. Viene Pablo y le es revelado el orden de las cosas. Y ahora tenemos entonces, hermano, más claro, bendito sea el Señor Dios, a que Pablo, hermano, tuvo esa pericia de ir escribiendo todo lo que el Señor le daba, en voz audible y luego, hermano, a través de su Santo Espíritu. Pero impresionantemente, hay una cosa que Pedro dijo de Pablo. Dijo, nuestro amadísimo hermano Pablo ha escrito cosas muy difíciles de entender. Es difícil entender el lenguaje con que Pablo escribe de todo lo que el Señor le ha mostrado por su gracia. Así que este apóstol o el discípulo Juan, el siervo de Dios Juan, dice que está atravesando todo esto, hermanos, confinado en la isla de Patmos, por causa, dice,
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hermanos, qué dicha, qué bendición más grande el estar sufriendo, el estar padeciendo, el estar preso. Hermano, simplemente, póngale comillas, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Porque nos ha dejado por escrito por qué es que este hombre de Dios estaba sufriendo tanto y padeciendo persecución y por supuesto tribulación. Ahora, el verso número 10, amados, es importante, muy importante. Cuando nosotros leemos, y por cierto, mis amados hermanos, ahora por la gracia de Dios se está abriendo el entendimiento, aunque sea al final de los tiempos, para que el pueblo del Señor entienda que es todo el libro del Apocalipsis, no solamente los primeros 3 capítulos, sino todo el libro, hermano, está ampliamente abierto para bendición nuestra, que nos alcanzaron los finales de los tiempos. De lo contrario, hermano, si no estuviera el libro del Apocalipsis en vigencia hoy en día, ¿cómo entenderíamos todo lo que está pasando? Todos nosotros somos testigos, hermano, y precisamente el día de hoy es sábado, hoy es 7º día de la semana, hoy es sábado, mañana domingo es primer día de la semana. Y es impresionante cómo el Señor determina desde el principio de la creación, cuando termina el Señor Dios, el Eterno, Jehová, Yahvé, Yahweh, para nosotros el Señor traducido del griego, recordemos, insisto en esto, el nombre del Señor no tenía vocales, solo eran consonantes. Y por supuesto, pues no se puede leer sin vocales. El significado de cada letra era lo que iba armando la apariencia de la personalidad de quien hablaba, pero en este caso todos tenían nombres, menos él. Y perdone que diga él, pero me refiero al Señor Dios, hoy nuestro Padre. Y entonces, desde el principio, en el capítulo número 1, al final del capítulo 1 y el principio del número 2, ustedes van a aparecer por vez primera el día del Señor. Aquí dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y sigue la lectura, pero no podemos dejar de lado el verso número 10. Yo creo, mis amados hermanos, que no necesariamente necesitamos años en la universidad teológica o seminarios escatológicos teológicos, sino que creo que necesitamos la inspiración del Espíritu Santo, que necesitamos la gracia del Señor Dios para que esta palabra nosotros la podamos entender. Por supuesto, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Algunas versiones bíblicas ponen Espíritu con mayúscula y otros lo ponen con minúscula. En esta oportunidad yo tengo la Reina Valera y antigua, y esta dice Espíritu. Yo estaba en el Espíritu con E mayúscula. Entonces, lo importante de esto es que Juan estaba consciente que su espíritu, E minúscula, el espíritu de Juan estaba en ese día. Para él era tan importante ese día. Y menciona ¿qué día? En el día del Señor. Y durante muchos
2000 años, durante 2000 años y un poquito más, hemos estado, hermanos, siempre preguntándonos qué es el día del Señor. Y lo dice Joel, lo dice Sofonías, lo dice el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo. Pablo aborda otra vez el tema, Juan en el Apocalipsis, hablan del día del Señor. Sofonías dice, grande y terrible aquel día, día de oscuridad, de penumbra, de tiniebla, el gran día del Señor Dios Todopoderoso. Pero ese es el día de la ira de Jehová. Mas aquí Juan dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Espéreme, pero no podemos pasar a la voz que sonaba como una trompeta. No podemos de ninguna manera dejar inconcluso a qué se estaba refiriendo Juan, el discípulo amado, acerca del día del Señor. Si yo pasara de largo, como decimos comúnmente aquí en Guatemala, hermano, eso sería una irresponsabilidad. Porque Juan estaba en el Espíritu. Si en el Espíritu Santo, gloria a Dios. Si en su propio Espíritu, bendito sea Dios. Pero la cuestión es que Juan, perdonen, estoy mencionando a Pablo, pero es Juan. Juan hace mención de algo muy grande, el día del Señor. ¿Cuál es la importancia para Juan el día del Señor? Que él tenga que estar en el Espíritu. Hermano, déjeme explicarle. Por ejemplo, muchos ministerios, muchas iglesias de diferente denominación, los días sábado tienen día de ayuno y oración. Por ejemplo, en Misión Cristiana Elim, hace 40 años, yo entendí y me enseñaron a guardar el día del Señor. No se vayan a asombrar, por favor. Allá yo llegué al templo en la 23 Avenida de Caminal Juyú, en la zona 7, Ciudad de Guatemala. Hace 40 años. Y recuerdo tan como hoy, que llegué por vez primera un martes, todo desorientado. Yo venía de una vida terrible de drogadicción, especialmente el asunto era un alcohólico. Empecé a beber desde niño. Uno de mis tíos en las montañas de Jalapa, Jutiapa, me enseñó a hacer el licor clandestino. Unos 8 añitos, 7, 8 años, 9 años, ya me dejaban a mí solo destilando el licor clandestino, ellos con otros sus amigos, hombres ya grandes, bebiendo y todo aquello. Yo tenía que ver cuando estaba terminando de destilar el de primera, el de segunda, el rebajado, y lo hice durante 2, 3 años. Cuando yo salgo de aquel lugar que me fueron a buscar y me encontraron, prácticamente yo había huido de mi casa, y me llevan de regreso para la ciudad, entonces yo ya llegué siendo un alcohólico, porque tenía que probar en dónde terminaba el de primera, en dónde terminaba el de segunda y cuándo comenzaba el de tercera, el más bajo. Pero a todo eso yo ya había probado 5, 6, 7, 8 tragos de licor caliente. Lógicamente un niño parecía todo borracho. De ahí el Señor en su misericordia me permite que salga y hacer una vida normal prácticamente, donde hice mi primaria en el colegio de las Madres Carmelitas de Padres Franciscanos, allá en la colonia El Milagro, en la zona 19. Estuve interno incluso, y alguien dijo, no hombre, este niño tiene un llamado sacerdotal y todo aquello, y me empezaron, y entonces dijeron mis papás, bueno, lo dejamos aquí interno entonces, y me pagaron media beca y todo lo demás. Pero mi ansia, aquella cuestión, hermano,
perdón lo que voy a decir, pero el que pagaba los platos rotos era el vino de consagrar, porque yo iba alcoholizado ya a la edad de 8 años. Y entonces aquella desesperación que me daba y el deseo en el paladar. Y hermano, yo buscaba de dónde y encontré la minita en donde estaba guardado el vino de consagrar y pues caminaba más rápido, hermano, hasta que me agarraron. Imagínense usted, no le cuento lo que sigue. Pero entonces, cuando llego a Misión Cristiana de Lim, que el Señor me llama, me convertía al Señor en una campaña evangelística de un americano, yo llego el día martes, aquello era impresionante. Oh Dios, aquel culto maravilloso, cómo cantaban. Y toda la gente cantaba y al mismo ritmo, glorioso, no se me puede olvidar. El hermano Neto estaba dirigiendo el culto hace 40 años, martes. Y yo los miraba a todos. Yo decía, pero ¿cómo se saben los cantos, las canciones? Y después dijeron, bueno, el culto ha terminado, vino la predicación. Y yo estupefacto, oyendo cuando el doctor Otoniel Ríos Paredes predicó. Yo, Dios eterno. Sentí que había hablado 5 minutos. Y le dije al que estaba a la par, oiga, ¿por qué ya se va a ir él? Me dijo, no, si lleva predicando 1 hora. Y entonces, Dios, ¿y cuándo hay otro culto? Hasta el viernes. Y yo pasé el miércoles y estaba cerrado. Y pasé el jueves, ya se estaban terminando un culto de hermanas. Al fin llegó el viernes. Y de mi trabajo, yo trabajaba en la empresa municipal de agua potable en Empagua, ahí en Guatemala, yo era el tercer jefe del departamento de distribución. Y yo voy allá y eran las 5:30 de la tarde, el culto empezaba a las 7, a las 6 abrió un hermano guardián que se llamaba Isaías Pernilla. Oh, hermano, yo me bebí hasta los nombres de aquellos primeros hermanos que yo conocí hace 40 años. Y me dice, hermano, ¿y qué tú haces aquí tan temprano? Le digo, no, es que pasé de mi trabajo y no, vente, pasa adelante, no, ningún problema. Hermano, yo me senté, a mí nadie me había dicho, ora, lee la Biblia, nada, era mi primer culto martes. Y entonces, no sé, me empecé a caminar entre los bancos de madera y ahí encontré una bendita Biblia. No me la robé, sino que solo la tomé prestada. Dios mío. Y encuentro verdaderamente el pan de vida. Cuando yo vine a atinarle, la iglesia estaba llena y comenzó el culto. Yo dije, ay, Dios mío. Y empezó el culto. Aquello glorioso otra vez. Y cuando terminó el culto, porque no tenemos tiempo, viene y el que daba los anuncios dijo, hermanos, y no se les olvide que mañana, sábado, tenemos ayuno y oración desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué es eso? No, pues mañana la iglesia está abierta y aquí el que quiera venir en ayuno, aquí va a estar. ¿Y qué es el ayuno? ¿Y qué hacen? Pues oramos y ministramos al Señor, oramos a Dios, todo lo que hacemos acá. ¿Y qué más? Predican la palabra de Dios. Como hoy sí, a las 7 de la mañana yo estaba del día sábado. Y aprendí, hermanos, a guardar el día sábado para el Señor. En ayuno y en oración. Hace 40 años. Yo estaba en el Espíritu, yo sé lo que es estar en el Espíritu en el día del Señor, donde lo aprendí en Misión Cristiana de Lim. Allí estaba yo en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No es el día terrible que dice Sofonías. El día del Señor es el día que el Señor Dios Jehová, nuestro Padre, el Dios eterno, lo dijo en el versículo 1, 2 y 3 del capítulo número 2 del libro de Génesis. Ese es el día de Jehová. Bueno, hagamos un trato. Con esta Biblia tal vez me va a costar un poquito porque está nueva, le cuento. Me la compré aquí en Chimaltenango. Amo mi Biblia.
Amo mi Biblia. Dice la Escritura, Génesis, capítulo número 2, verso número 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día. La semana tiene 7 días. En el séptimo día reposó de toda la obra que hizo. Y reposó el día séptimo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ese es el día del Señor. ¿Qué día? El séptimo, el sábado. En sus Biblias ustedes van a ver, hermano, y dice, aquí corresponde a sábado. ¿Dónde aquí? De este lado del mundo, aquí en Occidente, corresponde al día sábado. El día séptimo corresponde al sábado. ¿De dónde viene la palabra sábado? De Shabbat. Sábado del séptimo día. Concluyó en 7 días. Porque el día séptimo lo reposó. 6 días de la creación y reposó Dios en el día séptimo. Y lo bendijo y lo santificó. Entonces Juan, en el verso 10 dice, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, en el día que Dios bendijo, el día que Dios santificó. ¿Qué día? El día séptimo. ¿Por qué Juan tiene tan presente ese día? Porque cada día séptimo veía al Señor y les dijo, vengan conmigo. Hoy es día séptimo, hoy es día del Señor Dios Jehová mi Padre. Hoy vamos a ir a la sinagoga. ¿A qué? Un día, dice la Escritura, Lucas capítulo 4 dice que se le dio al profeta Isaías el rollo de los mandamientos de Dios. Dice, y entonces vino el Señor y encontró en Isaías. Y leyó Isaías en la sinagoga en el día séptimo. Por eso es que el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Porque la ley perfecta, eterna, buena de Dios, justa, santa y buena, no ha pasado, sigue vigente. ¿Qué ley? La ley de Dios. ¿Nota? Bueno, en el día del Señor, por supuesto, por favor, hermano, yo sé que a usted le va a costar un poquito entender, pero mire, ¿cuánto puede costarle un mensajito de texto? Nada. O sea, hoy en los móviles son gratis. Es cierto, hermano, es verdad. Ustedes lo saben mejor que yo, porque a mí los teléfonos móviles, los smartphones, me atropellan, hermano. Es tan difíciles. Mi nietecito de 5 años, ay Dios mío, hermano, los sabe de memoria todos lo que tiene un teléfono de esos. Entonces, usted puede tener 1000 mensajes. Utilice mensajes, hermano, déles uso a los mensajitos que le dan en las compañías telefónicas. Envíenos un mensaje, ahí está el número de teléfono. Mire, 47 14 73 37 76 37. Marque. Y póngame un mensaje y con mucho gusto pregunte esto, mire, ¿y hoy qué? ¿Por qué Juan estaba en el día del Señor? ¿Y nosotros? Eso es lo que yo preguntaría a usted. ¿Y nosotros? Eso es una gran pregunta. ¿Y nosotros, hermano? Si Juan guardaba el día del Señor, el Señor Jesucristo guardaba el día del Señor, hermano, ¿y nosotros? ¿Por qué no lo guardamos? ¿Será que eso pasó? ¿Será que eso fue quitado, fue anulado? Pregúnteme y con mucho gusto le doy respuestas. En la Biblia, por supuesto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¡Qué importante, hermanos! Porque en el día del Señor, el día que el Señor Dios bendijo y lo santificó, se tienen grandes experiencias. Experiencias maravillosas. Hermano, en el día del Señor, el día sábado, yo personalmente, yo su amigo, yo, Oscar Revolorio Monroy, yo soy un servidor del Señor Jesús. Miren, cuando quiera un servicio mío, con mucho gusto, llegue al Parque Central,
voy a pedir permiso que me den ahí para poner mi cajita de lustre, para lustrarle sus zapatos, hermano. Le estoy hablando en serio. Pero hermano, es que usted ya se mira tan grande para hacer eso. No, deje eso, hermano. Yo vine para servir y no para ser servido. Mire, algunos hermanos me han encontrado aquí en el centro de Chimaltenango, también en el Parque Central, a veces se me quedan viendo. Y hace poco llevaba un saco, una bolsa grande de hojas de brócoli, de coliflor y de eso. Y entonces, porque tengo unos mis pollitos y entonces les gustan las hojas, y ahí iba yo con mi costal, hermano. Y me dice, y alguien me dijo, se me quedó viendo. Y mandó a una muchacha, la señora mandó a una muchacha, y me dijo, oiga, dice mi mamá si usted es el que está en la televisión. Dile que sí, mi hija, yo soy. Amado, el día del Señor es tan maravilloso que, sabes, hermano, me llamó al ministerio en un ayuno y oración del día sábado, el día del Señor. ¿Dónde? En el IM. Allá me llamó el Señor, 6 meses después de haberme convertido. En el día del Señor, en los días de ayuno y oración los sábados, he tenido grandes experiencias en el Señor. Fui bautizado con el poder del Espíritu Santo en un día del Señor. Dios usó a un evangelista que se llama Manuel Ávila en un retiro de jóvenes allá en Monte Elim, San Raimundo. Era día sábado, el Señor me bendijo llenándome. El Señor me ha iluminado para entender su palabra en el día del Señor, en el día de ayuno, en el día de oración. Maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo, porque Dios lo santificó. Juan entonces viene y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué sucedió ese día del Señor? El sábado, que Juan lo estaba guardando, en Patmos estaba preso. Dice, de pronto oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Esto es griego, primera y última letra del alfabeto griego. Hebreo es otra cuestión. El primero y el último. Hermano, el Señor se acababa de ascender a los cielos. Y mire lo que Juan recibe. Yo soy el primero, el último. Juan, yo soy. Escribe lo que ves. Note lo que le está diciendo en el día del Señor. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dios eterno, hermano. Y dice, el Señor Jesús le dice, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y por último a la Odisea. Entonces dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Note, él no quería ver la imagen, sino que la voz le llamó la atención, la voz que tronó como una trompeta. Y cuando Juan voltea a ver, dice, vuelto, no vi una persona, sino que vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno, ahora sí, está una silueta. Pero de pronto, dice Juan, no, vi al Hijo del Hombre, al mismísimo Señor Jesús, al mismo que Juan se le recostó en el hombro. Mire las experiencias en el día del Señor. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve,
como sus ojos como llama de fuego. Por favor, quiero que entienda, hermano, no está diciendo que sus ojos eran fuego. No está diciendo tampoco, hermano, que su cabello era lana blanca. Eran ¿cómo se asemejaban? Juan, hermano, si a mí me harán esto tan grande, pues yo me muero, hermano. No sé si a usted qué le hubiera pasado. Pero Juan estaba en el Espíritu, estaba preparado en el día del Señor para poder entender, para poder ver lo que se le estaba mostrando, lo que estaba viendo. Por favor, note, aquí todavía no ha subido. Juan no ha subido todavía, está en la tierra. Entonces dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. Repito, insisto, no está diciendo Juan que eran bronce bruñido, refulgente como un horno. Espérenme un segundo. ¿Usted se acuerda, por favor? ¿Se acuerdan en el libro del Éxodo? Israel sale con oro de los egipcios. Moisés no regresaba 40 días. Entonces dijeron, alguna fiera se lo comía, no regresa. Y Moisés estaba recibiendo las tablas de los 10 mandamientos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. Por eso es que no volvía, no regresaba. Pero mientras tanto, ¿qué hizo la gente? Obligó a Aarón y le dijo, mira, funde un Dios para nosotros, haznos una imagen. Y le dieron todo el oro que llevaban. No se lo robaron, los egipcios se lo habían dado. ¡Qué terrible! Y Aarón se recordaba de los dioses. Imágenes de animales, de reptiles, de cuadrúpedos. Y precisamente Aarón les hizo un becerro, un chivo pues, de oro, refulgente cuando terminó de fundir. Entonces, una muy poderosa, póngale comillas, iglesia en el mundo, toma estos versos para decir, hagámonos una imagen. Sus cabellos, pongámoslos como blanca lana o pongámoslos oscuros. Las manos y los pies que sean semejante al bronce bruñido para ungirlos cada año en Viernes Santo. Su voz como estruendo de muchas aguas. Un momento, esto está prohibido. Primer mandamiento, dice la Biblia, la palabra de Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la esclavitud. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza mía. Es decir, no me traerás a otro Dios fuera de mí. Eso lo dice el segundo mandamiento. No tomarás el nombre del Señor Jehová en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice la Biblia, cuando esto sucede, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Eso era lo que Juan atinó a ver en el Cristo resucitado. El que era, pero que es. El que estuvo muerto, pero que estaba vivo. Moviéndose en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando le vi, dice Juan, verso 17, caí como muerto a sus pies. Aleluya. Pero como Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, yo caí como muerto a sus pies, no tenía fuerzas.
Mi mente se estaba bloqueando. Entonces él, este maravilloso personaje, puso su diestra sobre mí. Aleluya. Y me dijo, no temas. No temas. Quiero detenerme un segundito acá para darte un pequeño detalle, hermano, hermana. Todo lo que hemos estado viendo, no solo en Chimaltenango y sus municipios, en todo Guatemala y en todo el mundo, es impresionante la cantidad de muertos por día. ¿Y a quién no le ha tocado, hermano, una situación tan delicada? La muerte de un familiar, la enfermedad de un familiar. ¿Sabes? En este mes, mi mamá tiene 87 años de edad. Le tiene prótesis en las 2 rodillas. Hace 2 años le hicieron una operación y le quitaron 50 centímetros de intestino grueso. Hace 1 mes le operaron de la vesícula. ¡Wow! Hace 1 mes. 87 años. Más o menos de donde vive mi mamá, donde está la casa de mi madre. Para la iglesia hay 1 kilómetro. Y se va caminando. Por la gracia de Dios, viejos, pero tenemos carritos. Mis hijos tienen carro, yo tengo un carro viejito. Al salir le voy a tomar una foto y te lo enseño. Te va a dar pena. Y dice, no, quiero caminar. Y se va caminando. Y se regresa caminando, bien despacio. Y no falta ni un culto. Dice, hoy es sábado, ¿verdad? Sí. Me voy a ir a orar. Y no me voy a venir hasta después del culto de jóvenes, que termina a las 5 de la tarde. Yo digo, Señor, se necesita amor. Hace unos 22 días, a mi único hijo varón, Oscar Esaú Revolorio Monroy, Revolorio del CID, le operan también y le explota la vesícula. Un problema grave. Tengo fotografías, está prácticamente, Dios hizo un milagro y en 2 días le devuelve la vida a ese muchacho. Hace 3 días hay una esposa que está en cama, no logra estabilizar la presión sanguínea. Y yo estoy aquí gozándome con usted. ¿Sabe por qué? Caí como muerto cuando la experiencia, la dificultad, la pena es muy grande, cuando el dolor en el corazón no se soporta. Cuando hay algo tan grande que no te deja pensar, que te bloquea totalmente tu alma, tu espíritu, tus pensamientos, cuando no sabes qué hacer. Nos está pasando lo que dice, lo que escribió Juan. Y él puso su diestra sobre mí. Dice Juan, ¿cuántas veces el mismo Señor que se la puso a Juan no lo ha hecho contigo, hermana, hermano? Y te ha dicho, no temas, yo soy. Bendito sea Dios. Sigamos acá. Yo soy el primero y el último. Verso 18, el que vivo. ¿Qué le dijo a Juan? Estoy vivo, Juan. ¿Me viste morir? Sí, Señor. Es más, yo vi cuando te bajaron de la cruz. Yo oí cuando Nicodemo pidió tu cuerpo. Perdón, el de Arimatea, ¿cómo se llamaba? ¿Ves que me tienes que poner un mensaje para ayudarme? Prediquemos juntos, hermano. Y entonces dice la Escritura que Juan estaba allí cuando lo bajaron.
con las mujeres, estaba la madre del Señor, la Magdalena estaba por otro lado, todas las mujeres estaban ahí, ahí estaba él, lo vio muerto. Juan lo vio muerto, pero ahora el Señor le dice, el que vivo, Juan, yo soy. Yo, de ahí, hermano, yo me hubiera caído muerto otra vez. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí, la diferencia de estar resucitado es que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Por lo tanto, escribe las cosas que has visto y las que son, es decir, pasado, presente y las que han de ser después de estas, futuro. ¿Ves la importancia de conocer el libro del Apocalipsis? Por supuesto, mientras vayamos caminando, vamos a ir auxiliándonos con los libros proféticos del Antiguo Testamento. Ejemplo, no podemos, hermano, entender el libro de Apocalipsis si no vamos al libro de Daniel. Vamos a aprovechar, hermano, que le fue revelado a Daniel, a Isaías, a Jeremías incluso, a Joel, a Amós, Zacarías, Sofonías. Se me acaba el tiempo de mencionarte aquellos profetas gloriosos que hablaron la palabra verdadera dada a Israel. Así que, hermano, ¿cómo no venir al último libro? Al que define todas las cosas, pero específicamente Daniel. Después te explico por qué. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Esta es la interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles, los pastores, los líderes responsables de cada iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Ahora, si tú regresas un poquito al verso 13, dice que Él, el Señor Jesucristo, ya en detalle presentado por Juan, dice que Él andaba en medio de los 7 candeleros, que estaba en medio de las 7 iglesias, pues. Y estaba vestido, como ya te lo dije, el Señor vivo y resucitado, sí, Señor. Él es el que Juan vio en la visión, que andaba, Él se movía en medio de los 7 candeleros, las 7 iglesias. Y hoy, bendito sea, Él está moviéndose en medio de su verdadera iglesia. Así que el misterio está revelado. ¿Qué misterio? Pues el misterio de las 7 estrellas. Por eso cuando un ministro del Señor cae, tropieza, cayó una estrella, como cayó Luzbel, que quiso ser igual al eterno, al grande creador. Cayó. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Refiriéndose a Satanás. Entonces, indudablemente, las 7 estrellas son los ministros, el líder de cada congregación, de cada ministerio. Y obviamente son llamados los ángeles de las iglesias, los guardadores, los que cuidan, los atalayas de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Desde este momento, hermano, verso 20 de capítulo 1 del Apocalipsis, como es que termina precisamente este capítulo diciendo, estrella,
ángel de la iglesia, tu responsabilidad es decir las palabras de Dios a la iglesia. No es lo que te imagines, no es lo que tú crees. Yo pienso, yo opino que, considero, no, espérate, eso no sirve. De eso está lleno el mundo. Eso lo dicen los negociantes, los banqueros, los financistas, qué sé yo. Ellos. Pero los ángeles de la iglesia, los ministros de la iglesia, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que por cierto, de todas maneras, el listado se queda en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego dice maestros o profetas, luego maestros, después los que ayudan, los que hacen milagros, los que tienen dones de sanidad, los que administran, los administradores. Pero todos han sido puestos por Dios en la iglesia. Esto es importante. Oigan, amados, yo sí quiero decir esto, y como de todas formas, acuérdense que estamos en el último tiempo, así que hoy debemos de decir las cosas tal y como son. Hermano, mire, siervo, pero es que la gente se puede enojar, hombre, y bueno, que no se enojen con usted, pastor, que se enoje con la palabra de Dios, pues que se enojen con Dios mismo. ¿No le parece? Pero usted no puede, siervo, ministro, hombre, mujer, si usted hermana, si usted tiene una congregación y está pastoreando, está de líder en un, pues está ahí, digan como dice la Biblia, hablen como dice. Hermano, fíjese que hay una cuestión ahí que es necesario. No te pongas a testificar. Cuando tú te pares en un púlpito, acuérdate, eres el ángel de la iglesia, hombre. El candelero te está oyendo. ¿Quién es el candelero? La iglesia. Y como ángel de la iglesia, perdona, a la iglesia, ¿qué le importa si hay buses o no hay buses? Si va a llover o no va a llover, ahí están los noticieros que lo digan. Tú fuiste enviado a dar palabra de Dios. No digas, es que yo creo que el Señor ha de venir y ha de bajar o no va a bajar y se va a quedar. ¿Cómo que yo creo? Tú tienes que hablar las palabras de Dios, hermano. Si no, mira, mejor calladito. Aprende del Señor. El misterio de las estrellas. El misterio de las 7 estrellas. Ay, bendito. ¿Cuál es este misterio? Mis amados, en realidad el misterio de las 7 estrellas es que en el libro de los Efesios, capítulo número 4, me queda un minuto. Capítulo 4, libro de los Efesios, o la carta que fue escrita para los Efesios. Quiero que veas conmigo así muy rápidamente, tengo 2 minutitos. Dice lo siguiente, hablando de Cristo, el Señor Jesucristo, que dio dones a los hombres, dice él en el verso número 11, capítulo 4, Efesios, y él mismo, ¿quién? El mismo Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para que ellos perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. El misterio de estas 7 estrellas es que simplemente fueron constituidos por el Señor.
yo no sé si me estoy metiendo a camisa de 11 varas. Amado hermano, tú no te puedes poner si Dios no te constituyó como ministro. Ya limpié la mesa, mira, ya puse la Biblia acá. Hermano, en el nombre del Señor Jesús, si el Señor no te puso, no te pongas, porque vas a fracasar. De todas maneras, si eres bueno para la verba, si eres bueno para contar historias, para decir testimonios, para contar chistes, te va a llegar mucha gente. Porque toda la gente de eso quiere, vivir felices de la vida. No, momento, no. Ese tiempo ya pasó. Es el tiempo de buscar a Dios en caso pueda ser hallado. De llamarlo en caso esté cercano. Porque vienen días que le vamos a llamar, que le vamos a buscar y no le vamos a encontrar. Es el tiempo de decir las verdades de Dios, según el corazón de Dios, según la palabra de Dios. Perdona. Si estoy un poquito fuerte, ponme un mensaje o llama al canal y dile, miren, ya no le den espacio a ese hombre, está hablando muy duro, me está golpeando en mi orgullo personal, porque yo soy un siervo. Eres siervo, maravilloso. Pregúntale si te constituyó él, si el Espíritu Santo de Dios te tiene como ángel de la iglesia. Si no, eres don Ramón, eres don Arturo, eres quien seas, pero menos ángel de la iglesia. Perdona, te amo. Anhelo que el Señor Dios bendiga tu vida, que bendiga tu corazón, que bendiga tu ministerio, que bendiga tu iglesia, pero sobre todo, que bendiga tu familia. Eso es lo más importante. Te dieron a cuidar una viña, tu familia. Después viene el candelero. Si no cuidas bien a tu familia, no puedes ver la condición del candelero que te han dado. El Señor Dios te guarde, te bendiga. Hermano, estamos allá en Santa Otilia, camino principal, cerca del Ciprés, en el 77-56 de Santa Otilia. Allí estamos, por la gracia de Dios, ubicados, y tú lo que vas a encontrar ahí, mi querido hermano y amigos, si tú quieres, va a ser un rótulo bien grande que dice Templo de Dios. Ahí te esperamos. Que el Señor Dios te guarde, te bendiga. Hasta el próximo programa con la ayuda y bendición del Señor. Hasta entonces. Y Dios te bendiga. Ministerio Visión Profética Internacional presentó el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Comunícate con nosotros 502 47 14 76 37 o escríbenos a inquietudesycomentarios@yahoo.es. Televidente, esperamos contar con tu sintonía en nuestro próximo programa. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.